El Omicron estaba bastante establecido como la última variante del COVID, que teníamos una variante sumamente contagiosa pero poco patológica. Una variante que ya las personas vacunadas o las que ya habían pasado el COVID anteriormente sufrían la enfermedad pero en su casa como una gripe cualquiera. Sin embargo, en los meses pasados, a raíz del tremendo invierno que ha caído en el norte de los Estados Unidos, se produjo una confluencia de tres virus. El virus de la influenza, que es típico para esta época del año, el virus respiratorio sincicial, que también hizo un nuevo brote, aumentando el número de casos, sobre todo en niños pequeños, y una nueva variante del COVID. Nosotros teníamos entonces el COVID BA4, BA5, era el último que teníamos, incluso se hizo una vacuna bivalente para precisamente inmunizar a las personas contra esa variante del Omicron. Pero tenemos una nueva variante que es, para colmo, mucho más contagiosa. El virus parece que se pega mucho mejor a la mucosa de la vía respiratoria que el Omicron tradicional. Y de tal manera que esa variante se llama ahora Kraken, le han puesto el nombre Kraken, en realidad es la variante XBB 1.5, que ha ido desplazando progresivamente eso, y era evidente pues que en la medida en que también el clima frío llegara aquí a la zona de la Florida, o muchas de estas personas del norte viajaran a la Florida en épocas navideñas, etcétera, que viniera mucha gente del norte con estas infecciones respiratorias y produjeran por lo tanto un aumento en los casos de esto aquí en la Florida. Recuerda que también hay muchas personas que están sufriendo el COVID, pero no lo notifican a las autoridades. En otras palabras, lo están pasando en su casa como un resfriado común o como una gripe, de tal manera pues que no representa para muchos un problema. Pero todavía sigue habiendo personas muy susceptibles a que aún con estas variantes leves del COVID puedan en un momento dado necesitar ingresar a un hospital, y esa es la población que más preocupa. Poblaciones mayores de 65, 70 años con enfermedades preexistentes de tipo respiratorio, niños pequeños con problemas inmunológicos, personas que tienen problemas de sistema inmunológico, bien sea porque están tomando medicamentos que afectan esto. Lo cierto es que de una u otra manera ha aumentado el número de casos y el número de hospitalizaciones, como era de esperarse, ¿no? Por otro lado, tengo información también de que el gobernador del estado de la Florida va a emitir una ley que prohíbe a las organizaciones gubernamentales del Estado exigir la prueba de vacunación como un requisito para el trabajo o para otro tipo de cosas, así como también el uso mandatorio de los cubrebocas, de las máscaras en sitios públicos. También se ha mencionado lo de la vacunación en las escuelas. Bueno, yo supongo que él estará hablando de la vacunación de COVID en las escuelas, porque tradicionalmente pues las escuelas exigen que los niños que están incorporándose al sistema escolar estén vacunados con enfermedades ya conocidas, como el sarampión, la rubiola, muchas otras enfermedades de la infancia que tradicionalmente las familias vacunan a sus hijos precisamente porque son enfermedades que se previenen con las vacunas. Así que vamos a ver cuál es la respuesta que vamos a tener en relación a esta intención del gobernador. Yo sigo pensando que aquellas personas que tengan problemas de inmunidad, que ya hayan tenido cuadros a repetición de COVID y que aún estando vacunados puedan en un momento dado ser susceptibles a enfermarse, que usen su máscara. La máscara sigue siendo un mecanismo excelente de reducción del riesgo. No es que lo blinda a usted, pero reduce el riesgo de que usted entre en contacto con gran cantidad de virus y que por lo tanto se infecte y se enferme. Son dos cosas diferentes. Usted puede infectarse y no enfermarse, que es usualmente el caso de la gente que está vacunada o que ha pasado la enfermedad, pero hay personas que por sistema inmunológico deficitario pueden en un momento dado verse no solamente infectadas, sino enfermarse y complicarse, que sería la peor etapa. Ese es el comentario que te puedo hacer, José. La medida, a mi juicio, es populista. La medida trata de proyectar la imagen del liderazgo clásico que veníamos viendo de la administración anterior, de pensar que la gente no, el Estado no debe obligarlos ni a vacunarse ni a usar máscara. Y como en este caso esa medida se puede adoptar porque realmente el virus no se está propagando en forma
alarmantemente peligrosa para efectos de número de vidas. En realidad ha bajado bastante el número de muertes por COVID. ¿Okay? Se está muriendo mucha gente con COVID, pero no de COVID. Es decir, se complican y se mueren de sus enfermedades subyacentes siendo COVID positivo. El COVID actúa como un coadyuvante al hecho de que la gente termine en el hospital, pero no es la causa de muerte como las neumonías que veíamos al principio de la pandemia, donde la gente sí se moría de COVID. Entonces, me imagino que esto es una medida política con muy bajo riesgo para el gobernador, porque dificulto que esto vaya a afectar muchísimo el grado. Ya de todos modos la gente no está usando máscara y ya de todos modos la gente no se está vacunando en forma masiva como debería, porque consideran que ya primero han tenido suficientes vacunas y segundo ya han tenido bastantes episodios del COVID como para pensar que están bastante bien inmunizados.